Mi nombre es Flora Ratré y voy a hablar de sexualidad en la prehistoria. El matriarcado. El matriarcado supone el parentesco a partir de la madre. Implica el gobierno de la mujer en lo matriolocal, es decir, que la sociedad pertenece al lugar donde habita la madre. Según han señalado numerosos estudios, durante el Paleolítico la paternidad era apenas conocida. Las relaciones sexuales no estaban controladas por la comunidad, eran más o menos libres, y aunque existiesen implicaciones emocionales, seguramente no serían duraderas en el tiempo. El único parentesco conocido era la maternidad. Las mujeres copulaban con varios hombres y no se conocía la relación entre coito y embarazo. Durante el Paleolítico, la gente había compartido alimentos, herramientas, tierras. Una vez adquirida la noción de propiedad, cuando ya pasaron a ser agricultores, los hombres desearían pasar su ganado, sus cultivos y todas sus pertenencias a sus propios hijos. Y por ende, exigieron fidelidad sexual a sus mujeres. Asimismo, con el tiempo no existía el concepto del matrimonio. Es común que tanto los hombres como las mujeres tenían varios amantes. Los hombres en estas relaciones se llamaban matrimonios andantes. Por lo tanto, las familias eran muy extensas y las parejas no estaban ligadas por ningún tipo de relación. A continuación, seguimos con la cultura patriarcal. Cabe recordar que a lo largo de la historia, el sexo se ha vivido de diferentes maneras, dependiendo de la época, el país y las creencias morales y religiosas. La sexualidad siempre se ha visto acompañado de lo que dictan las religiones, en especial de las siguientes que son las principales: Mesopotamia, Egipto, Hebrea, India, Roma y Grecia. En esa época no había limitaciones para el sexo, ni habían reglas que regularicen la relación entre el hombre y la mujer. Existen objetos que nos dan señales de cómo era la vida sexual en la prehistoria. Era todo mediante las pinturas rupestres, las danzas fálicas, vulvas y penes grabados de piedra, el arte erótico, las estatuas de genitales. Y en esa época el varón ve a la mujer de una forma, por así decirlo, de conveniencia, ya que la veía como un objeto sexual y simplemente quería prevalecer su especie por muchos más años, ya que ella se encargaba solo de fecundar, se encargaba de atender a su marido y sus hijos, sin importarle al varón la vivencia placentera de su mujer. Continuando con la sexualidad en la edad antigua, hablemos de la cultura mesopotamia. En la cultura mesopotamia y todo lo que era Babilonia consideraban la sexualidad como un medio para llegar a conseguir la felicidad del hombre. Y sí, exactamente, solo la felicidad del hombre. La mujer estaba regida bajo unos códigos del Hammurabi, en la que decía que para casarse tenía que tener una dote, el padre le ponía un precio a la mujer, debía ser virgen y concebir la misma noche del matrimonio. Si no podía ser así, era devuelta al padre, porque la mujer solamente podía pertenecer o al padre o al marido. Y si el marido la devolvía, el padre consideraba enviarla al templo para ser una sacerdotisa. El adulterio era obviamente castigado en una mujer, la arrojaban al río en donde se ahogaba, pero en cambio el hombre sí podía cometer adulterio, eso no estaba penado. Continuando con la cultura egipcia, esta cultura veía la sexualidad como algo normal, se casaban muy jóvenes por su esperanza de vida, ya que era muy poca, ¿no? Aparte de eso veían, no consideraban un matrimonio, si simplemente realizaban ellos un contrato en donde los derechos y los deberes de ambas personas eran importantes, tanto del hombre como de la mujer. Si esta pareja no llegaba
como que solidificar ese matrimonio con un hijo, se separaban normalmente, ¿no? Siempre había un tiempo límite. Ahora, la homosexualidad era vista como un tipo de agresión en la que el que penetra al varón es quien ejerce el mayor poder, ¿no? Lo veían más que todo como un deshonor. La prostitución era vista más que todo desde un punto de vista religioso como algo de impuras, pero no eran juzgadas por ser prostitutas ni vistas mal, eran parte de la sociedad. Y en la parte religiosa, por ejemplo, tenían ellos sus dioses a los que veneraban haciendo rituales de orgías, lo cual era normal porque ayudaba a la fertilización. La cultura hebrea reconoce la sexualidad como fundamental para la vida humana, así asegurar la descendencia. El judaísmo considera que el hombre debe de controlar sus impulsos, ya que estos, al no ser controlados, pueden afectarlo tanto a él como a la sociedad. La mujer debía quedarse en su casa para poder ser respetada. Según el Zahar, dice que el hombre debe encontrar a una mujer con quien compartir su vida para poder alcanzar la gracia del Creador. La religión prohíbe cualquier señal de afecto a otra mujer que no sea la suya. Por el contrario, para los indios, la sexualidad no es algo de que avergonzarse. Consideran que es un medio para alcanzar la libertad. El placer es un propósito de vida humana. El Kama Sutra es un manual de sensualidad. Este libro solamente se pudo haber dado en una cultura tan madura y tolerante como la India. El cambio de celebrar el sexo a considerarlo un tabú es un proceso difícil. Consideramos que fue en el año 1857 cuando la corona británica tomó la India, que puso estas leyes de acuerdo a sus valores basados en la moralidad victoriana de la época. El colonialismo afectó el libre pensamiento. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre la sexualidad en Grecia y Roma. En Grecia, a inicios del siglo V a.C. Empecemos con las mujeres. Las mujeres a muy temprana edad, a los 10, 11 años, ya podían casarse, ya podían irse a vivir con los hombres. Pero decían que era la parte más triste de sus vidas porque perdían su libertad. Se iban con el único fin de procrear y criar hijos. A diferencia de los hombres, ellos tenían mayor libertad. Ellos podían salir a las plazas, estar en las ágoras, ser la imagen de la ciudad. Eh, Además, se decía que el placer sexual, los deseos sexuales, los hombres no lo encontraban en las mujeres, lo encontraban en personas de su mismo sexo. Por eso ellos empezaron a desarrollar el simposio. El simposio eran eventos o reuniones sociales de puro hombres donde invitaban a un anfitrión al cual podían apreciar, adorar su belleza, su simpatía, para después consumar y llegar al acto sexual. Pero para ellos, si era menor de edad, se tenía que pedir el permiso pertinente y si el padre aceptaba, esto se llegaba a dar. Grecia ha aceptado la homosexualidad con libertad, no había ningún problema desarrollar esto en Grecia, pero Grecia también contaba con prostitutas, habían prostitutas de diferentes niveles, en el cual también vemos prostitutas de nivel de clase A1, clase alta, las etarias. Estas eran prostitutas educadas que podían desarrollarse o brindar sus servicios a personas de alto rango, a los jefes líderes de la ciudad. Eh, en ello conocemos también a lo que es la etaria Frine. Frine es una mujer, empieza a ser una mujer muy influyente, tanto así que realizó aportes para reconstruir la muralla que había sido destruida por Alejandro Magno. Es así, a la llegada de los romanos, las mujeres empiezan a tomar otro rol importante, dejan de salir del encierro que vivían anteriormente, empiezan a compartir con los demás. Y es aquí también que se empieza a desarrollar un poco lo que es la heterosexualidad, cuando ya los hombres empiezan a buscar en las mujeres o hacer que ellas también puedan sentir ese placer sexual, llegar a su orgasmo, siendo esto el objetivo de los hombres y viceversa de las mujeres, donde van a poner su afinidad, buscar a su pareja ideal. Y las evidencias de estas historias también quedan marcadas en las vasijas pintadas, en las esculturas, en las estatuas que han sido diseñados en aquellos tiempos. Gracias.